Hola, buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida, le invitamos que se quede con nosotros, que opine, que participe a través de nuestro Facebook Live y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo hoy miércoles 9 de agosto de 2023. Como siempre, pues muy contentos de poder compartir unos minutos con nuestra audiencia, con las personas que siguen a la clave y con un tema de capital importancia por los efectos, las consecuencias que está teniendo y que va a tener en el futuro y próximo y a largo plazo, y por lo que implica para pues, el ecosistema, para el medio ambiente, no solamente de Veracruz, sino de todo el Golfo de México, de todos los estados que lo integran y más allá, ¿no? Estamos esta noche muy contentos de recibir, de platicar con Pablo Ramírez, quien es experto en temas de energía y cambio climático en Greenpeace. Aquí le damos la más cordial de la bienvenida, de las bienvenidas. Bienvenido a La Clave, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo el espacio y hablando de un tema que resulta tan importante para todas y para todos, ¿no? Sin duda. Así es, Pablo, y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en La Clave. Ya alguna vez participaste de manera muy importante en la opinión de algunos temas relevantes para nosotros. Y bueno, un primer análisis de tu parte acerca de lo que sucedió a partir pues, de un derrame que pues ha sido por parte de las autoridades algo así como el secreto mejor guardado, pero que empezamos a ver una serie de desastres ecológicos ya a lo largo del Golfo de México. Un primer análisis, Pablo, por favor. Pues mira, creo que vale la pena contarle a la gente cómo fue que nosotros nos enteramos de este derrame, ¿no? Greenpeace México forma parte de una red de organizaciones que han buscado poder dar respuesta rápida a los desastres de la industria fósil, ¿no? No solamente en aguas adentro, sino también en la superficie continental, con la intención de poder mostrar que esto tiene implicaciones graves para las comunidades, tiene implicaciones graves para los ecosistemas, pero sobre todo que este tipo de situaciones no son algo extraordinario. Es decir, no es algo que pase una vez cada tanto o que sea algo raro en la operación de la industria fósil, ¿no? Sino que es más bien la norma en cómo opera, ¿no? Y bueno, al final de cuentas nosotros habíamos estado buscando información sobre la explosión en la plataforma en Ojoch, también en la sonda de Campeche, también en las aguas del Golfo, que sucedió el 7 de julio, como seguramente la gente lo recordará, ¿no? Esta explosión se da en una plataforma que produce gas, y buscando imágenes satelitales del incendio para ver la pluma de contaminantes, para ver qué era lo que estaba pasando en el Golfo de México, pues nos damos cuenta de que a la par, ¿no? Paralelamente a la explosión y a todo el desastre que estaba pasando en Ojoch, un poco al norte, alrededor de 16 kilómetros al norte, en el mismo complejo de Cantarell, en la sonda de Campeche, se veía una mancha bastante grande, ¿no? que era bastante claro que salía de una de las plataformas también de ahí, ¿no? Compartiendo la imagen con algunas personas expertas en la materia, nos damos cuenta de que esta gran mancha pues, correspondía a un vertido de hidrocarburos, ¿no? Estuvimos dando seguimiento a las imágenes satelitales, tratamos de rastrear un poco más atrás en el tiempo para ver desde cuándo estaba la mancha, y nos dimos cuenta de que pues en realidad esto venía desde mucho antes de la explosión de Nohoch, ¿no? Prácticamente un mes antes ya esta plataforma de Ekbalam estaba derramando hidrocarburos al mar.
cuando nosotros nos damos cuenta, pues es prácticamente cuando el derrame llega a su algidez máxima, que a través de las imágenes satelitales, pues pudimos darnos cuenta de que era un derrame que cubría un área de alrededor de 400 kilómetros cuadrados, ¿no? Esto pues resulta ya en un derrame bastante considerable, muy importante, y que pues nosotros desde sociedad civil lo que buscamos hacer fue alertar, ¿no? Alertar porque pues bueno, esto desde las autoridades pues claramente no había sido comunicado, ¿no? Y pues nos parecía muy importante que esto se conociera, ¿no? Porque creo que también una de las cosas que pues resulta muy preocupante dentro del sector es la opacidad con la que se manejan los temas. No solamente este, ¿no? Sino en general la falta de información y la falta de transparencia que existe en el sector. Cuando nosotros vemos esto y confirmamos con las personas expertas que es un derrame de hidrocarburos, pues salimos a hacer la alerta a través de una conferencia de prensa, ¿no? Y bueno, ya después creo que es historia, ¿no? O sea, ha sido esta serie de comunicados, ¿no? Tratando de contradecir y tratando de minimizar lo que ha estado ocurriendo, pero finalmente creo que una de las cosas y de las lecciones positivas que nos deja esto, sobre todo desde sociedad civil, es que con este tipo de herramientas tecnológicas cada vez es más difícil ocultar este tipo de sucesos, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental, ¿no? O sea, el hecho de poder tener ojos donde antes no los teníamos, para poder hacer que las autoridades se hagan responsables de este tipo de situaciones, pues creo que es algo que es muy importante y que antes no existía. En ese sentido, Pablo, en ese momento cuando salieron a denunciar lo que habían encontrado, como bien señalas, se hablaba de una mancha de crudo sobre el mar de más de 400 kilómetros cuadrados. ¿Tienen información de cómo está la extensión a día de hoy del derrame, del crudo viajando por el mar? Porque, pues, aquí en La Clave le hemos estado dando seguimiento al tema. Hace 2 semanas, el director de una fundación que tiene un campamento tortuguero, pues nos hablaba de que las playas del sur de Veracruz estaban, por lo menos 5 kilómetros de litoral de playa, estaba lleno de chapopote y habían encontrado en el último mes 20 tortugas muertas. Ayer nos enteramos que en el norte de Veracruz, la parte de arriba, que es bastante lejos del sur, valga decir, Veracruz es un estado muy largo, ya también llegó el petróleo e incluso medios de Tamaulipas señalan que han encontrado petróleo, han encontrado estos restos de hidrocarburo, incluso ya en la frontera con Estados Unidos, en el municipio de Matamoros, en las playas de Matamoros. Estamos hablando de que pues el petróleo se sigue expandiendo por el mar. ¿Qué efectos además esto puede tener para la vida en el ecosistema marino del Golfo de México? Y pues mira, creo que una de las cosas que nosotros hemos estado señalando desde el primer momento y que ahora sigue siendo pertinente señalarla y exigirla es que se nos dé la información completa de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y que al final de cuentas la única evidencia científica respaldada que existe sobre lo que ha sucedido es esa imagen satelital, ¿no? Porque Pemex sale a dar números que se contradicen entre sus propios comunicados. De repente dicen que son chapopoteras, de repente dicen que sí fue una fuga en un ducto. Entonces, es información bastante ambigua, bastante imprecisa y que además no nos dicen de dónde viene, ¿no? Lo que ellos nos dicen, y que sí lo dicen con mucha claridad en sus comunicados, un poco sin querer, ¿no? Pero lo dicen, es en primera que ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, fue notificada
y fue al sitio a dictaminar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Ellos mismos dicen que ASEA tomó las medidas necesarias y pertinentes para contener y que incluso ya había logrado mitigar el derrame, ¿no? Eso lo dice en su primer comunicado. En su primer comunicado también mencionan, tratando un poco de minimizar y de desacreditar la información que lanzamos las organizaciones de la sociedad civil, que para que un área de 400 kilómetros cuadrados, para que el derrame pudiera haber cubierto esa área, eh, se tuvieron que haber derramado 1.5 millones de barriles de petróleo, ¿no? Al final de cuentas, Pemex lanza esta comunicación, lanza esta estimación, un poco tratando de desmentir y de desacreditar lo que nosotros decíamos, pero es lo único que tenemos, ¿no? La única información que tiene relación con las imágenes que muestran los satélites la da Pemex en su primer comunicado y nos dice que para ser cierto eso tendrían que ser 1.5 millones de barriles. Pero no han vuelto a decir nada más sobre eso, este tema, en Pemex. Después salió Romero Oropesa, el director de Pemex, a dar una conferencia de prensa. El en la que otra agrónomo. vez, claro, sí, empezó a irse un poco por la tangente, a hablar de las chapopoteras. En ningún momento culpa a las chapopoteras, pero habla mucho sobre las chapopoteras y empieza a dar números de las chapopoteras y entonces eso se vuelve un poco confuso, ¿no? Pero no vuelven a mencionar el tema de cuánto es o sea, de cuál es el volumen real del derrame para obedecer esta superficie, ¿no? Lo que es cierto es que después de que nosotros comunicamos eso, sale también la UNAM, el Instituto de Geografía, a respaldar lo que nosotros habíamos dicho, y no solamente nos da la razón, sino que dice que es aún más grande de lo que nosotros presentamos, ¿no? Que es alrededor de 470 kilómetros cuadrados. Entonces, como para empezar a pensar en los impactos, y dados los grandes vacíos de información que existe por la ausencia absoluta de la CEA, o sea, creo que esto es muy importante que lo pongamos claro. Desde sociedad civil, nosotros no tenemos la responsabilidad de responder a los grandes vacíos de información que existe en este momento sobre el tema, ¿no? Son las autoridades encargadas de este tipo de infraestructura, ¿no? Encargadas de la industria en nuestro país, las que tendrían que estar dándonos certeza de los datos que dan y tendrían que estar cubriendo estos vacíos de información, pero no lo han hecho, ¿no? ASEA está desaparecida desde el primer momento y el dictamen del diagnóstico que hacen cuando van a sitio, pues no sabemos dónde está, no sabemos si existe, y en ese sentido, pues no sabemos qué fue lo que vio la CEA, cuáles fueron las medidas que tomaron y demás. Para poner en dimensión la estimación que hace Pemex, ¿no? Ojo, eso es importante, siempre recalcarlo, la estimación la hace Pemex, ¿no? Del 1.5 millones de barriles. Seguramente ustedes recordarán en 2010 el derrame de Deepwater Horizon, también en las aguas del Golfo de México, que ha sido uno de los derrames pues más trágicos en la historia de la industria petrolera y que incluso se dice que ambientalmente, en cuestiones de impacto, ha tenido la magnitud de lo que ocurrió en Chernobyl. Esos son análisis que han hecho personas expertas, ¿no? Para el derrame de Deepwater, se calcula que la cantidad de hidrocarburos, la cantidad de crudo que fue a dar al mar, fue de alrededor de 4.9 millones de barriles, ¿no? El de acá, estamos hablando que para un área de 400 kilómetros, Pemex nos dijo que era de 1.5, ¿no? En caso de ser las 470, eso aumentaría todavía más. Pero estamos hablando así como echando números un poco aquí al aire. Eh, Estamos hablando que es casi una tercera parte de lo que ocurrió en Deepwater. O sea, imaginémonos el impacto que esto puede llegar a tener en los ecosistemas marinos, ¿no? Mientras la CEA y Pemex no sean responsables y o sea, tomen con seriedad esto y empecemos a hablar con sustento científico y con sustento como lo que está pasando, o sea, como lo que nosotros ponemos de las imágenes satelitales,
pues el estimado que nosotros tenemos es ese, ¿no? Dado por la propia autoridad. Y eso es con lo que podemos empezar a hacer especulaciones, porque en realidad hace falta muchísima información para saber cuál sería el impacto, qué tanto podría impactar. Lo que también sabemos es que en el mismo informe que publica la UNAM, en este comunicado, nos hacían mención de que las corrientes marítimas tendían a avanzar hacia el noroeste, ¿no? Muy al mismo tiempo, o sea, casi simultáneamente, se empezaron a hacer públicos estas denuncias ciudadanas de personas que encontraban crudo en sus costas, ¿no? Y hemos sabido de denuncias en Campeche, hemos sabido de denuncias en Tabasco, hemos sabido de denuncias en el sur de Veracruz, y estos tres lugares, pues en realidad, pensando en lo que nos dice la UNAM sobre las corrientes marítimas, pues no hace mucho sentido, ¿verdad? O sea, según lo que nos dicen ellos, pues el crudo tendería a avanzar hacia el norte, ¿no? Y entonces estaríamos esperando que las manchas y el derrame llegara a costa en el norte de Veracruz, en Tamaulipas e incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, ahí también queda otra pregunta abierta, ¿no? O sea, si este crudo no es de Ekbalam, o sea, el que estamos viendo en el sur, entonces, ¿de dónde viene? ¿No? Claro. Y como tú mencionabas al principio, Aurelio, o sea, tomando en cuenta que esta región es una región donde pues, está la mayor cantidad de la industria petrolera de nuestro país, ¿no? Donde sabemos que este tipo de incidentes no son algo extraordinario, pues entonces muy posiblemente estamos hablando de otro derrame que ni siquiera estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto que esto puede tener? Pues mira, creo que ahora, sin información precisa, pues lo que podemos hacer son estimados bastante generales, ¿no? Pero se estima que una sola gota de crudo es capaz de contaminar hasta 25 litros de agua, ¿no? Cada barril de petróleo tiene alrededor de 150 litros, 200 litros de crudo, ¿no? Entonces, hagamos la cuenta, ¿no? De solamente la contaminación hídrica. Una vez que el derrame está en la superficie del mar, bueno, que ya está en el mar, lo que pasa es que el crudo genera una especie de capa que no deja pasar la luz solar. Los ecosistemas marinos, sobre todo la flora marina, funcionan como funciona también en la superficie terrestre, ¿no? Las plantas necesitan luz para hacer la fotosíntesis y poder vivir. Sin luz, toda la flora marina que está debajo de esta nata muere, y con eso también se afecta la fauna marina, ¿no? Los ecosistemas. Una vez que está el derrame, la parte más ligera, digamos, del hidrocarburo se evapora, pero la parte más pesada se asienta, ¿no? Mucho de eso se asienta. Entonces, lo que estamos viendo que llega a la costa no es ni cerca la totalidad del crudo que se derramó, ¿no? La parte más pesada seguramente estará en los fondos marítimos, afectando ecosistemas como pueden ser los arrecifales, ¿no? Que son ecosistemas muy importantes, que albergan una gran cantidad de biodiversidad y que además es pues un factor fundamental para actividades económicas tan importantes en la costa como la pesca, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente estamos hablando de que esto podría tener una magnitud mucho mayor de lo que nos están diciendo las autoridades. Pablo Ramírez, coordinador de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, lo digo para aquellas personas que se están sintonizando con nosotros en el programa de hoy. Sabemos de las historias de los derrames. Aquí, en este momento, ante la opacidad, el silencio de las autoridades federales y de todos los niveles de gobierno, en otros antecedentes sabemos de las demandas internacionales, pero pues esto puede llevar tiempo. Bien lo has dicho tú. Ahorita solamente es la UNAM y ustedes que dieron la alerta, pero pues hay mucho silencio, como que el tema
pasó de largo en otras organizaciones, no hemos visto una acción determinante, no hemos visto más que aquellos que se están quejando de la contaminación que les está llegando, como es ahorita lo que acabamos de enterarnos en Pueblo Viejo, Veracruz, que colinda con Tamaulipas, que también tiene afectación, y que pronto va a llegar a las aguas de los Estados Unidos. ¿Tú crees que haya pronto alguna repercusión internacional, tomando en cuenta que desde México pues quieren hacer como que no pasó nada? Pues mira, justo lo que nos dice la UNAM es que es muy probable que si ya llegó a Tamaulipas, que si ya llegó al norte de Veracruz, pues es de esperar que llegue también a las costas del Golfo del sur de Estados Unidos. Creo que pues ahí dependerá mucho de cuáles sean las afectaciones, ¿no? De la magnitud de la cantidad de crudo que pueda llegar a las costas y las implicaciones que pueda tener, ¿no? O sea, también es importante decir que Estados Unidos y la costa del Golfo de Estados Unidos es una zona intensiva en la industria hidrocarburífera, ¿no? Pero definitivamente, pues si existen impactos graves en cuestión medioambiental, en cuestión social, pues yo creo que sí se podría esperar también alguna repercusión en materia de política internacional, ¿no? Lo mismo ocurrió cuando BP derramó en 2010, ¿no? En Deepwater. O sea, se tuvo que hacer cargo también de los impactos que tuvo en territorio mexicano. Entonces, pues creo que sí es algo de esperarse. Y en ese sentido, pues creo que también es fundamental que las autoridades mexicanas tomen responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? O sea, de repente pareciera que vivimos en un momento de posverdad absoluta en el que, a pesar de que estamos viendo las imágenes, se nos dice que no es verdad, ¿no? Y se nos dice que no es cierto, y nos dan datos verdaderamente irrisorios, ¿no? En el primer comunicado de Pemex nos decía que de ninguna manera eran 400 kilómetros cuadrados, que eran 0.06 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, imaginemos, después ya ellos mismos salen a decir, no, bueno, no eran 0.0, no eran 0.06 kilómetros, eran un poquito más, ¿no? Pero, o sea, a mí esa es la parte que me resulta indignante, ¿no? Y que creo que como sociedad civil, pues tenemos toda la razón para estar indignados. O sea, porque al final de cuentas es una industria que, para empezar, pone en peligro a sus trabajadores, ¿no? No solamente es el derrame de Gmalam, fue la explosión de Nohoch que mató a 2, tiene a 1 desaparecido y mandó a otros 8 al hospital grave, ¿no? Este tipo de cosas pasan todo el rato, ¿no? Entonces, pone en peligro a sus propios trabajadores, pone en peligro a los ecosistemas, pone en peligro a las comunidades que habitan en esos ecosistemas, ¿no? Entonces, y además de todo, nos quieren decir que lo que estamos viendo no es real. O sea, a mí me parece que eso es verdaderamente indignante. Hoy mismo hubo otro accidente en Cangrejera, en Coatzacoalcos, una explosión en la planta de etileno. Extraoficialmente se habla de 3 lesionados. Pemex no ha dicho, esta boca es mía, ni siquiera ha salido a decir, pues sí pasó algo, ¿no? A pesar de que pues ya todos los medios del sur de Veracruz pues cubrieron en vivo la explosión, hay imágenes de cómo está ardiendo la instalación, ¿no? ¿Cómo reclamarle a las autoridades que asuman su responsabilidad? ¿Cómo obligarlas a que asuman su responsabilidad? Porque no únicamente es Pemex, la cabeza del sector es la Secretaría de Energía, y ahí en lo único que están pensando es a ver qué día logran hacer que produzca gasolina Dos Bocas, porque además la titular de eso depende, la titular de la Secretaría, de eso dependen sus aspiraciones políticas del corto plazo. ¿Cómo hacerle cuando tenemos autoridades que están pensando en la próxima elección y no, como dice esa frase, no en la próxima generación? Sí, a mí me parece que aquí hay factores que son contundentes, ¿no? Y que nos explican un poco del panorama y de las causas de este mal funcionamiento, ¿no? O sea, creo que el presidente López Obrador hace un buen diagnóstico inicial,
cuando habla del periodo neoliberal y del abandono que tuvo el sector, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Durante décadas, la industria petrolera nacional sufrió un abandono total, no existía para nada el mantenimiento en las instalaciones, y en ese sentido, pues las instalaciones se desgastan, ¿no? Eh, pero después también nos dan varios datos. Creo que justo esa lectura entre líneas de los comunicados que hace Pemex es muy importante, ¿no? Y entonces, para empezar, nos dice que, por ejemplo, el accidente, este derrame que ocurre en Ekbalam, sucede en un ducto que ya había cumplido su vida útil. 32 años lleva trabajando ese ducto, ¿no? Entonces, si tienen este tipo de infraestructura trabajando por encima de la vida útil, ¿no? Con un mantenimiento que resulta dudoso, ¿no? Porque además Pemex en sus informes trimestrales muestra cifras de que en los últimos trimestres eh, el presupuesto dedicado a mantenimiento ha disminuido constantemente y de manera inversa la cantidad de siniestros que han ocurrido han ido en aumento, ¿no? Tanto en el número como en la magnitud. Entonces, pues nos están dando ahí como varias pistas muy contundentes de qué es lo que ocurre, ¿no? Y eso no tiene otro nombre más que negligencia, ¿no? O sea, si tú tienes funcionando infraestructura en condiciones inseguras, en condiciones peligrosas, es culpa de la persona que está a cargo de eso, ¿no? O sea, del supervisor del área, pero al final de cuentas, esas personas no tienen las atribuciones, ¿no? Como tú bien mencionabas, eso viene desde arriba, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece aquí decir algo que es fundamental. Esta gente son funcionarios públicos, ¿no? No nos están haciendo un favor. Ellos tienen que cumplir con sus funciones, tienen que cumplir con sus responsabilidades, y cuando no lo hacen, tienen que dar la cara, ¿no? Y rendir cuentas. A mí me parece que eso es fundamental. Y después, o sea, también una de las cosas a mí me sigue causando mucho ruido, ¿no? Entre ruido e indignación, es que cuando uno sale a buscar que se rindan cuentas, que se hagan responsables, te responden diciéndote que es un acto de mala fe, ¿no? Y que nosotros lo hacemos porque no queremos al presidente, porque no queremos a Pemex, porque no queremos el desarrollo. No sé, yo no sé qué verdaderamente es lo que pasa con las autoridades que no asumen, ¿no? Su papel de autoridad. O sea, este tipo de denuncias y de exigencia a rendir cuentas es lo más básico que puede existir en una democracia, ¿no? Entonces, me parece que es, pues sí, lamentable, ¿no? Como una organización internacional reconocida, Pablo, ¿qué le podrías tú aconsejar a todas las personas afectadas? Por ejemplo, nosotros hemos dado cuenta de los hoteleros, esta fundación de las tortugas, ¿pudieran hacer algún tipo de denuncia, no sé, a organismos internacionales, que quede asentado lo que está pasando, el desastre pues que de los que ya tenemos cuenta, fotografías, pruebas, que vayan documentando la muerte de especies? No sé, ¿tú qué aconsejas que hagan todas estas personas? Pues mira, yo pienso que como sociedad civil lo que nos queda es seguir exigiendo, pues primero que nada la verdad, y después la responsabilidad de las autoridades para actuar, también para remediar esto, ¿no? En ese sentido, a mí me parece pues si la gente está siendo afectada, si hay sectores que están siendo afectados, pues ahí el principal responsable claramente es Pemex, ¿no? Pero también está la CEA, ¿no? Y la CEA está quedándose completamente fuera del radar, cuando en realidad tiene muchísima de la responsabilidad, tanto para que no suceda, como ya una vez que sucedió, para tratar de mitigar y contener, ¿no? Y posteriormente remediar todo lo que ha pasado, ¿no? Y la CEA ha brillado por su ausencia, ¿no? Aquí tenemos un gran problema que es este tipo de reguladores que no tienen absolutamente ninguna autonomía,
ni técnica, ni presupuestaria, ¿no? Y que en este momento, pues, están verdaderamente que bajo las órdenes de la CENER, ¿no? Entonces, no tienen absolutamente ninguna atribución de poder sancionar, no tienen ninguna atribución de poder hacer nada que contravenga lo que viene desde la cabeza de la CENER, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos estas situaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que la gente siga exigiendo, ¿no? La verdad, que la gente siga exigiendo que se remedie, ¿no? O sea, porque ya sabemos quién fue, ¿no? Y ahora, ¿qué van a hacer para remediarlo? ¿No? Esa parte es fundamental. Y después, o sea, ya salieron con sus datos ahí como medio improvisados y demás, que se contradicen en ellos mismos, pero nosotros tenemos las imágenes, ¿no? Entonces, hay que seguir dándole por ahí, ¿no? Entonces, sabemos que ahí está, sabemos que esa es la magnitud y ahora que se hagan responsables, ¿no? Además, ustedes tienen las imágenes que se tomaron satelitales, pero en tierra se están viendo las consecuencias. Ahí están las tortugas muertas, ahí están los bloques de chapopote por las playas. No es como para que digan, no es cierto, se lo están imaginando. Ahí están, ahí están. Y en ese sentido te quiero preguntar, una afectación como la que es ya evidente que se está causando, ¿cómo podría ser catalogada? O sea, mencionabas que aquel derrame de British Petroleum fue, pues, comparado con las afectaciones, con el desastre de la planta nuclear de Chernobyl. Esto simplemente con los datos que tenemos, con lo que estamos viendo, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿Lo podríamos catalogar como un desastre ambiental, así con todas sus letras, sin que suene exagerado? Pues mira, yo pienso que hace falta muchísima información como para poder aventurarse a dar ahí una estimación. Pero dando por cierto lo que nos ha dicho Pemex, ¿no? Sus estimaciones de 1.5 millones de barriles, pues definitivamente estamos hablando de un desastre ambiental de magnitudes muy importantes, ¿no? Nos estaríamos hablando de probablemente el derrame más importante en la historia de nuestro país, ¿no? Esto con información de Pemex, es muy importante decirlo, ¿no? Porque de repente salen a decir que nosotros hacemos los estimados y que no tenemos como fundamentos. Nosotros salimos a dar el área. Pemex salió a dar el estimado en barriles, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, de ser cierto lo que dijo Pemex, pues estaríamos hablando de un impacto verdaderamente grave, de un desastre ambiental de magnitudes muy importantes y de probablemente el derrame más grande de la historia de nuestro país. De ese tamaño. Y bueno, es importante decir que hubo alertas, tú lo dijiste al inicio, ha habido alertas, ha habido avisos, aquí tiene mucho que ver, pues que me parece el falta de mantenimiento, la falta de atención, el seguimiento al saqueo de Pemex y todo lo que conlleva para no invertir y seguir, que siga siendo pues ya sabes, ¿no? El proveedor de muchas cosas, pues puede provocar mayores desastres. Y ya estamos hablando, si tú acabas de decir que esto es de los mayores desastres de la historia, estamos en el gran riesgo de que estén sucediendo otros accidentes que no nos estamos enterando ante la opacidad. Y que ahí tenemos que estar como sociedad, como tú bien dijiste, muy atentos. E insisto, organizaciones como ustedes, la sociedad civil y todos, denunciar. Pablo, me parece que estamos ante un panorama muy delicado. Sí, sí, definitivamente. Creo que es muy importante que este tipo de situaciones no se minimicen, ¿no? Y a lo que voy es que creo que no es nuestra intención ser amarillistas y tratar de poner estas alertas, ¿no? O sea, creo que lo que es necesario aquí es que este tipo de situaciones se tomen con responsabilidad y con seriedad, justo pensando en todas las grandes fallas que se ha tenido desde el sector para tenernos en este punto, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, podemos darnos cuenta de esto, pero ve a saber cuántas más han habido y están habiendo
que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero esto solamente puede remediarse tomando seriedad en el asunto, ¿no? O sea, revisando la vida útil de la infraestructura que está funcionando, sustituyéndola, teniendo programas de mantenimiento con suficiencia presupuestaria, ¿no? Y sobre todo a mí una de las cosas que me parece muy importantes, todo esto no podemos descontextualizarlo, ¿no? Todo esto sucede en medio de una crisis climática, en medio de olas de calor, en medio de mega inundaciones, ¿no? Que además están afectando a nuestro país de una manera sumamente grave, ¿no? Entonces, también pasa esto en medio de un panorama en el que quieren hacernos pensar que el gas es un combustible limpio, ¿no? Que el gas es amigable con el medio ambiente y con la transición energética, que hay diésel que no tiene emisiones, y este tipo de barbaridades, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me parece muy importante y que invito a la audiencia también a reflexionar es que esto que está sucediendo, esto que tenemos aquí, no puede ser el futuro de nuestro país, ¿no? Es nuestro pasado y en ese sentido ha sido parte de un pasado importante, ¿no? Y ha sido el fundamento de cosas verdaderamente importantes para nuestro país. O sea, la industria petrolera nos ha dado la política social que tenemos, nos ha dado el tema de la educación pública, de la salud pública, muchas otras cosas más. Pero eso no tiene por qué ser nuestro futuro. Entonces, al momento de pensar que hacia dónde tenemos que movernos, pues creo que es muy importante también empezar a pensar eh, eh, que esto como está y como se presenta, pues no puede ser parte ya de un futuro, al menos un futuro compatible con las metas climáticas, ¿no? Un futuro que le garantice una vida digna a las generaciones que están por venir, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que todavía hay muchísimas cosas más que tenemos que hacer para poder salir de este modelo, ¿no? Es evidente que esto no es algo que suceda con un chasquido ni de un día para otro, ¿no? Pero tenemos que irlo construyendo, ¿no? Siempre se nos ha dicho, por ejemplo, que pues México no tiene la posibilidad de hacer una transición energética fuera del petróleo, una transición energética en la que podamos tener energías renovables, porque es muy caro, ¿no? O sea, siempre ese es su argumento, pero nada más para que nos demos una idea, ¿cuánto costó el desastre de Deepwater Horizon? Nada más, o sea, como 24.770 millones de euros, ¿no? Pensando que esto podría ser una tercera parte de lo que fue aquella vez, pues estamos hablando de 10.000 millones de euros, ¿no? Esto, pues imaginemos todo lo que podría significar en términos de transición energética. O sea, ¿cuánta gente podría ser beneficiada con sistemas descentralizados de energías renovables con esto, ¿no? O sea, todo lo que podríamos hacer en esa materia, ¿no? En materia de salud, en materia de educación, ¿no? En vez de estar remediando desastres de la industria fósil, ¿no? Entonces, creo que esa parte es fundamental y es algo que tenemos que empezarnos a cuestionar, ¿no? O sea, creo que es momento de empezar a ver hacia el futuro, es momento, claro que no olvidarnos de nuestro pasado y del orgullo de ser mexicanos y de todo lo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Pero también es importante empezar a ver las limitantes del modelo y de ver cuáles son las alternativas y lo mejor que podemos hacer hacia el futuro, ¿no? Sin duda, y qué bueno que lo tocas, porque evidentemente el actual gobierno está apostándole todo a el mismo modelo de generación de energía a partir de combustóleo, a partir de energías fósiles. Y lo que dices, pues sí puede ser cara la tecnología que permite la transición hacia las energías limpias, pero Dos Bocas ha costado 3 veces lo que presupuestaron originalmente. Todavía no produce nada, ni una gota de petróleo, porque además era imposible que lo produjera en el tiempo que se lo plantearon. Y todas las estimaciones que se hacen sobre el futuro
de la industria energética señalan que el periodo de vida que tendría esa refinería nueva como algo útil, como algo verdaderamente valioso o generador de desarrollo, pues se acaba en 2030 más o menos, ¿no? Entonces, en México se le está apostando a algo que ya se está quedando por completo en el pasado y que cada vez provoca más afectaciones al medio ambiente y que, como bien señalas, las estamos padeciendo en el día con día. Nos estamos asando en varios estados del país e incluso en varias partes del mundo. Sí, o sea, creo que es muy importante esto y siempre verlo en el contexto ambiental en el que nos toca vivir, ¿no? O sea, todo lo que está pasando a la par de una crisis climática que nos está llevando a vivir cosas que nunca antes se habían registrado, ¿no? Y nuestro país, dada su ubicación geográfica, o sea, estamos entre dos masas oceánicas gigantescas, una muy buena parte de la superficie de nuestro país es desértica, entonces está, y bueno, eso geográfico, ¿no? Pero después vivimos en un país sumamente desigual también, ¿no? Entonces, eso agudiza aún más la vulnerabilidad de la población mexicana ante el cambio climático, ¿no? Estamos viendo ya y viviendo los impactos de estos cambios en los patrones del tiempo, ¿no? En ese sentido, creo que es fundamental que dejemos de pensar en el cambio climático como algo a futuro, como algo que pasa en el Polo Norte y que afecta a los ositos polares y que pues, vendrá dentro de mucho tiempo, ¿no? Adelante. El cambio climático está aquí, el cambio climático es real y el cambio climático nos está afectando. Y en ese sentido, la mejor ciencia disponible en el mundo nos advierte que esto es culpa de los combustibles fósiles, ¿no? Me parece que es fundamental que nosotros dejemos de cavar nuestra propia tumba. O sea, creo que es sumamente importante que como ciudadanos podamos empezar a cuestionar este tipo de decisiones, ¿no? O sea, de repente hay muchos argumentos válidos, ¿no? Que se preocupan por el tema del acceso a la energía y del desarrollo. Yo escuchaba una frase una vez que se me quedó muy grabada y que creo que es contundente, ¿no? O sea, no hay desarrollo en un planeta muerto, ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? No es una exageración, es de lo que estamos hablando, ¿no? Y pues el modelo energético es el que es gran responsable de esto, ¿no? Y no es que tú o yo en nuestra casa por tener prendido un foco seamos los responsables de la crisis climática, ¿no? O la gente que va en su carro al trabajo porque no hay transporte público que la pueda llevar. Estamos hablando que son las grandes empresas de energía, las grandes petroleras, las grandes responsables de esto, y son las mismas petroleras las que siguen tratando de mantener este status quo, las que quieren seguir lucrando con la crisis y que quieren exprimir hasta la última gota de petróleo para seguir generando dinero, ¿no? Sobre todo ahora con toda la crisis energética en Europa y demás, ¿no? Entonces, como ciudadanos, creo que es muy importante poder preguntarnos, o sea, son preguntas que de repente podrían parecer muy básicas, pero creo que no se hacen, ¿no? Cuando hablamos de energía, hay que preguntarnos, ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Y energía cómo? ¿No? De repente ahora nos dicen que es súper necesario meter ductos en el mar para traer gas de Texas y desarrollar el sureste. ¿De qué me están hablando? ¿No? O sea, ¿de qué me están hablando? El sureste es una de las regiones que, como bien acabamos de hablar todo este segmento, han sido de las principales regiones sacrificadas por la industria fósil. Toda la industria fósil de nuestro país prácticamente viene del sureste, de la costa del Golfo. ¿Esto ha significado que se desarrolle el sureste? No, ha significado que tienen mejor acceso a la energía las poblaciones que han sido sacrificadas por la industria fósil. No. Vemos, por ejemplo, que Veracruz, uno de los estados petroleros por tradición en nuestro país, son de los que tienen las mayores tasas de pobreza energética en México. Es decir,
la mayor cantidad de hogares que no pueden acceder, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de energía. Vemos que Tabasco, una región, pues ahí se está construyendo la refinería, pues, ¿no? Son de los estados que tienen la electricidad más cara. ¿Esto es porque no tienen energía fósil? ¿Es porque no les llega? Claro que no. Si se saca de ahí, lleva 100 años sacándose de ahí, ¿no? Entonces, ¿a dónde va esa energía? Pues la energía no va para la gente, eso es claro, ¿no? Y a eso que le están llamando el desarrollo, pues no es otra cosa más que lo que ahora le están llamando el nearshoring, que es este modelo de la nueva maquila, ¿no? Ujú. Que acerca los procesos de producción a los centros de consumo, ¿no? Y entonces México se vuelve súper atractivo porque tiene condiciones laborales sumamente precarias, porque tiene un montón de recursos, porque tiene políticas ambientales y sociales nefastas, y entonces pues vienen acá las empresas y producen baratísimo, porque aquí los dejamos hacer lo que quieren, ¿no? Y entonces Ujú. el modelo energético busca garantizarles energía a ellos, ¿no? No es para la gente. Básicamente. Dejemos de engañarnos, ¿no? Y si eso es desarrollo, pues entonces creo que es muy importante repensar el desarrollo, ¿no? Porque eso es lo que nos tiene en esta crisis de la que estamos hablando ahora mismo. Y hablando de eso, pues en los últimos años creo que no ha habido ningún tipo de desarrollo, Pablo. Ahorita hay una crisis muy importante, sobre todo en la zona del sur-sureste de México, con la energía eléctrica, y sabemos los costos que ha habido para que nosotros producimos. En Tuxpan están, tú sabes, las termoeléctricas, ¿no? Laguna Verde. Verde en el tema de energía nuclear. Y pues como tú bien decías, son las altas tarifas. Por ejemplo, en Tuxpan, tener un aire acondicionado te cuesta, pues, no sabes, 5,000 pesos al bimestre. Entonces, hay un tema desigual, de la mano de la afectación, vamos a decirlo directamente, y va junto con pegado. El tema de los pescadores ahorita va a entrar en una crisis. Es decir, va a colapsar la zona del Golfo de México, va a colapsar junto con muchos. Yo te lo digo todo esto porque Greenpeace es una organización a la que le tenemos mucha confianza, porque tienen muchos años luchando por el medio ambiente, por tenernos informados ante la opacidad de las autoridades. Ahorita ustedes le van a dar seguimiento puntual a esto que está pasando, sobre todo en el último tema del derrame que sí, esperemos que sea 1 y no 10, que no nos estemos enterando, para al menos estar informados, vuelvo a repetir, ante la opacidad de los gobiernos. Sí, nosotros tenemos ya varias solicitudes de información a través de transparencia. Nosotros buscamos que sea, pues aunque sea a través de las cortes, se manifieste de alguna manera, ¿no? O sea, creo que es verdaderamente indignante el rol que está jugando la agencia de seguridad, ¿no? Porque al final de cuentas creo que no está cumpliendo su función, y como ciudadanas y ciudadanos tendríamos que estarle exigiendo que rinda cuentas y que lo haga, ¿no? Entonces, nosotros, pues desde sociedad civil, lo que podemos hacer es no quitar el dedo de la llaga, ¿no? Y seguir buscando información, seguir buscando responsabilidad de nuestras autoridades, y pues seguir comunicando todo lo que vayamos encontrando, ¿no? De la manera más transparente y con el mejor sustento de la ciencia que podamos tener, ¿no? Creo que ese es uno de los roles fundamentales que pueden tener organizaciones como Greenpeace en nuestro país, ¿no? O sea, poder generar acceso a temas que de repente podrían resultar pues bastante inaccesibles porque los han hecho inaccesibles, ¿no? Pues las autoridades en general, el sector es un sector pues bastante complejo de entender, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar haciendo eso,
Otra de las cosas que hemos estado haciendo, hace algunos meses vino de visita uno de los barcos de Greenpeace, el Arctic Sunrise estuvo en aguas del Golfo, Estuvo en Veracruz, justamente, en el puerto, de hecho. exactamente, sí, y analizando ecosistemas arrecifales en el estado de Veracruz, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, en general, se nos ha dicho que las aguas del Golfo, su única importancia, su única riqueza es la petrolera, que más allá de eso, pues no hay mucho más que defender, ¿no? No hay mucho más que cuidar, no hay Imagínate. mucho más de qué preocuparnos. Y, y en ese sentido, pues están queriendo construir un ducto que va a ir desde Texas hasta Dos Bocas, ¿no? Para llevar gas a todo el desarrollo industrial que está ocurriendo en el sureste, ¿no? Al tren, al corredor interoceánico, a Dos Bocas. Entonces, eh, ante eso, pues a nosotros nos preocupa mucho todo lo que está debajo del agua que no estamos viendo y que lo están negando, ¿no? Y fuimos con el barco, estuvimos haciendo una investigación bastante exhaustiva con investigadores de la Universidad Veracruzana, que son las personas que llevan la vanguardia en cuanto a la investigación de los arrecifes, y nos hemos dado cuenta que hay muchos más arrecifes de los que creemos, que hay muchos más arrecifes de los que están protegidos ahora mismo por ley, y en próximas semanas vamos a estar presentando un informe de todo lo que vimos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, invitar a la gente a que busque más información, a que conozca qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los impactos que está teniendo este modelo, y hacerse esas preguntas. O sea, me parece que es muy importante que empecemos a, a cuestionar eso que siempre ha sido incuestionable, ¿no? ¿Es verdad que esto es lo único a lo que podemos aspirar en México? ¿Es verdad que este tiene que ser el futuro? Eh, ¿Es verdad que no hay alternativas? Yo pienso que no, eh, pero creo que una de las grandes ventajas que tenemos ahora es un poco de mayor acceso a la información. Entonces, invitar a la gente a que busque esta información. Los invito a que entren a nuestra página en greenpeace.mx, que puedan leer los informes que hemos generado y que hagan su propia opinión, ¿no? Que esto se vuelva cada vez una discusión más cotidiana, ¿no? Que tengamos esta discusión con nuestras familias, con nuestros amigos, y empecemos a hablar del problema que nos representa el cambio climático como algo cotidiano, ¿no? Esto tiene que dejar de ser una discusión de científicos y de políticos. Esto tiene que ser una discusión de la gente. Sin duda, y aprovechando que mencionas ese trabajo que hicieron con los investigadores de la Universidad Veracruzana, la Universidad Veracruzana se deslindó de ellos, ¿eh? Se deslindó de esa investigación, dijo que no era algo que avalara como institución, sino más como para ver cómo se las gastan, ¿no? Escuché hace algunos días que algunos especialistas en el tema señalan que hemos dejado atrás la etapa del calentamiento global y que ahora estamos en una etapa que se podría etiquetar o calificar como de ebullición global. Esto es, nos estamos cocinando en el planeta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos cuando se están supeditando, se están dejando por debajo de lo importante los intereses de la gente para dejar por encima de todo los intereses de las grandes industrias, los intereses de las grandes empresas que están invirtiendo en esos megaproyectos, que esté el gobierno que esté, del signo ideológico y político que esté, esos nunca dejan de ganar, ¿eh? Esos siguen llevándose la tajada del pastel, la mayor. ¿Hacia dónde vamos si seguimos maltratando, matando de esta manera a nuestro entorno? Ya, bueno, contesto primero el primer señalamiento que haces, esto de la Veracruzana y de TC Energy. Es muy curioso porque se deslinda la Veracruzana de la investigación que hace su propio personal, sus propios investigadores, pero días después salen publicadas algunas imágenes de foros y de reuniones que está teniendo con TC Energy.
en sus instalaciones, ¿no? Entonces, pues esto es una clara y viva imagen de cómo es que funciona la captura corporativa de las instituciones públicas. No olvidar que la Universidad Veracruzana es una universidad pública también. Entonces, pues bueno, ¿no? Ese tema nos parece que es lamentable, sobre todo que deje pues desprotegidos a sus investigadores que están realizando la labor para la que ellos mismos les pagan, ¿no? Pero pues sabemos que los intereses económicos se meten como la humedad por todos lados y este caso no es diferente. Pero bueno, esa es otra de las razones por las que tendríamos que estar indignados, ¿no? Claro. Y posteriormente, el otro tema que tú tocabas, pues sí, lo menciona Guterres, ¿no? En esta última conferencia que hubo sobre cambio climático. Y este tema de la ebullición global no es otra cosa más que lo que nos venían advirtiendo desde hace mucho tiempo, es esta, que se desatan los círculos viciosos, ¿no? de planetarios. El planeta tiene muchos sistemas como los océanos, como los bosques, como los glaciares, que tienen funciones muy importantes, no solamente de regulación térmica, sino también de captura de carbono y de otro tipo, como de metano y demás, ¿no? Cuando el planeta supera ciertos límites planetarios, ¿no? O sea, uno de esos es el calentamiento global, el cambio climático, se empiezan a desatar estos círculos viciosos que empiezan a liberar más emisiones, se empieza a calentar más y eso genera que se vayan liberando todavía más emisiones, ¿no? Y esta parte es una de las partes que pues, más preocupan a los científicos, ¿no? Que hay un punto de no retorno en donde esto va a empezar a generar pues sus propias dinámicas en las que la humanidad ya no va a tener absolutamente nada que ver, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que tenemos que tomar acciones contundentes y prontas, hablamos de que en este momento todavía es posible de que a través de nuestras acciones podamos frenar la crisis climática, ¿no? O sea, revertir ya no, pero la podemos frenar, ¿no? Si nosotros pasamos estos puntos de no retorno, estamos hablando de una situación en la que ya hagamos lo que hagamos, ya le echamos a perder, ¿no? Ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces, creo que justamente esa es una de las cosas más preocupantes. Estamos hablando de que estamos ya llegando a varios límites planetarios. Estamos llegando ahí, ¿no? Y son cosas que no podemos superar. ¿No? Pero para no superarlas necesitamos cambiar muchas cosas y tenemos que cambiarlas rápido. Una de estas, y la más importante, y la que ha costado muchísimo trabajo y discusiones, y que, pues bueno, esto de cooptar instituciones académicas no es la primera vez, ¿no? Desde hace muchos años se tiene documentado que hubo científicos que fueron pagados por la industria fósil para negar el cambio climático, ¿no? Una vez que ya no pudieron negar más el cambio climático, quisieron decir que el cambio climático era natural, que los humanos no teníamos nada que ver. Cuando quedó claro que éramos los humanos, quisieron decir que el cambio climático, bueno, que éramos los humanos, pero que no eran los fósiles, ¿no? Ya que está claro que son los fósiles, bueno, no todos los fósiles, ¿no? Y en eso estamos ahorita. Hay fósiles que son buenos, como el gas. Creo que es momento de empezar a darnos cuenta de la situación en la que estamos y exigirles a nuestras autoridades que actúen con responsabilidad, porque al final de cuentas son nuestros representantes, ¿no? O sea, ellos están ahí para, para el bien del pueblo, ¿no? Y eso es algo que no se les debe olvidar nunca. Sin lugar a dudas. Pablo Ramírez, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, sin duda muy esclarecedor lo que nos has comentado, pues en general, pero sobre todo para lo que nos concitó a esta reunión esta noche, pues el daño brutal que esto le podría estar generando a un ecosistema gigantesco que por supuesto tiene mucho más que petróleo, ¿no? Y que es el Golfo de México y el Océano Atlántico.
Muchísimas gracias y pues seguiremos pendientes pues de lo que ocurre, de lo que finalmente pues pasa con la mala operación, la falta de mantenimiento y pues las consecuencias de una industria que no solamente se niega a morir, sino que se quiere quizás llevar a la tumba, quién sabe, a cuántas especies vivas, incluyendo a la humana. Muchísimas gracias, Pablo, y como siempre, pues eres bienvenido en La Clave. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Aurelio, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.